Vive el misterio y el terror. ¿Cómo hablar del fascismo y su inmisericordia obsesión racial, sin antes comprender la diabólica atmósfera de la que desprendió sus doctrinas ideológicas y mágico-religiosas? El nazismo ha sido envuelto por el ocultismo y el satanismo, siendo una verdad que nos haría comprender por qué los nazis hicieron lo que hicieron y de la forma como lo hicieron. Una cosa es el desprecio racial y otra es actuar con el sadismo tan recalcitrante como lo hicieron los nazis. Se sabe que altos mandos nazi como Heinrich Himmler, Richard Walter Darré, Rudolf Hess y Alfred Rosenberg tenían un gran interés en el ocultismo. Las opiniones religiosas de Adolf Hitler también han sido objeto de un exhaustivo análisis y debate. En esta noche, nos internaremos en un estudio profundo sobre el nazismo y el ocultismo. En la Europa del siglo XIX, se habían diseminado muchos focos intelectuales, que propagaban e incentivaban el odio hacia los judíos. Estas sociedades antisemitas no solo practicaron el odio hacia los hebreos, sino también se ocuparon en practicar la magia negra en particular. En muchas logias y grupos herméticos de los siglos XIX y XX, se estudiaban y practicaban ritos ocultistas de la sabiduría pagana del mundo oriental. Una de las más importantes de esas logias es la Sociedad Thule, la cual fue una organización esotérica fundada por el alemán Rudolf von Seebotendorf, en Múnich. Era antisemita, anticomunista, anticristiana y racista. Se considera como la madre espiritual del nazismo, y a dicha organización perteneció como miembro permanente Rudolf Hess, y como miembros visitantes, Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Los tulistas creían en la teoría intraterrestre. Entre sus metas, la sociedad Thule incluyó el deseo de demostrar que la raza aria procedía de un continente perdido, quizás la Atlántida. Otra organización importante es la Sociedad Brill. Fue una sociedad pseudocientífica y esotérica surgida durante el periodo de la Alemania nazi. Gran parte de sus actividades han sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo la propia existencia de la sociedad. Ahora bien, tras haber ojeado en los manantiales ocultistas, es necesario ver cuál fue el impacto que provocó en Adolf Hitler y en el partido nazi. Hitler en su carrera política en una Alemania post-Primera Guerra Mundial, ingresó a varios círculos político-intelectuales. Es allí que fue imbuido en las sociedades ocultistas alemanas tales como la Sociedad Thule y la Sociedad Brill. Hitler se adentró tanto en el ocultismo que se volvió aficionado a la astrología, la mitología, el yoga, la mística medieval. Estas sociedades, además de muchas sociedades ocultistas y francmasónicas, eran anticomunistas pero por sobre todo se caracterizaban por ser racistas y antisemitas. Sin embargo, el hombre que lo metió de lleno en el saco sería Himmler. Líder de las SS y arquitecto de la solución final, Heinrich Himmler fue uno de los hombres más malvados de uno de los regímenes más perversos. Él era también un ocultista con un gran interés en el paganismo germánico.
Durante mucho tiempo fue socio de varias sociedades secretas esotéricas. Himmler utilizó su posición de poder dentro del partido nazi para mezclar sus propias ideologías con el Tercer Reich. En el castillo de Wewelsburg dirigió numerosos rituales secretos de magia negra en una pequeña habitación que llamó el Reino de los Muertos, en un intento de comunicarse con los antepasados de los fallecidos del pueblo alemán. En el 2016, se hizo eco del hallazgo de la colección de Himmler, que consistía en 13.000 libros de ocultismo y brujería, que él mandó recopilar sobre libros esotéricos. Tal hallazgo se dio en un depósito de la Biblioteca Nacional de la República Checa, en las afueras de Praga, no en balde. La sección de las SS, que se encargó de tal misión, fue la H Sonderkommando, siendo que la H era por exe, bruja. Ese objetivo era recopilar documentos sobre brujería y esoterismo que pudieran apoyar el proyecto de Himmler de crear una religión germana, separada del cristianismo y más adecuada para los ideales del Tercer Reich y del dominio de la raza aria. Cuando se constituye el poder nazi en la década de los 30, se intenta hacer un discurso nacional identitario, la superioridad alemana que se veía reflejada en la historia por los antiguos arios, descendientes de la cultura de la Atlántida, una raza superior, pura y que estaba cerca de los dioses o inteligencias artificiales y que había que ponerse en contacto con ellas. Eso lo encontramos en muchos grupos ocultistas y satanistas, el contactar con entidades. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todos los grupos esotéricos que no fueran la sociedad Thule, prohibiendo la masonería y enviando a muchos masones a campos de concentración, y cerrando la Sociedad Teosófica de Alemania. Persiguió a los grupos neopaganos a Satru cuando se negaron a jurar lealtad al nazismo en sus ritos religiosos, y prohibió otras muchas organizaciones místicas. El nazismo respetó al budismo, incluso permitió la realización del primer Congreso Budista Europeo en 1933. Se cree que esto fue por el interés que despertaba el budismo entre los nazis, especialmente el tibetano. En el misticismo nazi, son importantes varios lugares como la Atlántida, Thule, Hiperbórea, Shambhala, Agartha y la Estrella de Aldebarán, los cuales se consideran como los hogares originales de la raza aria y el superhombre. Asimismo, uno de los datos centrales que ilustra este conjunto de creencias, y uno de los que más popularidad ha cobrado, fue la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis. Otto Rahn, investigador, miembro de las SS y autor del libro La Corte de Lucifer, lo buscó en Montsegur, y el propio Himmler acudió a Montserrat el 23 de octubre de 1940, supuestamente en su búsqueda, acompañado de Karl Wolf, su jefe de Estado Mayor y mentor de Rahn, a quien introdujo en las SS. Himmler llevaba consigo la obra de Rahn, La Corte de Lucifer, la cual ordenó distribuir gratuitamente entre los oficiales de alta graduación del cuerpo. Himmler concedía a ciertos elegidos un anillo que, según algunos autores, indicaba un rango de iniciación en las creencias de tinte esotérico que caracterizaban a la alta cúpula de las SS, creencias que se traducían en rituales mágico-paganos que se practicaban durante los solsticios o equinoccios, y propugnaban la exaltación de la raza aria. Otras de las prácticas que atraían el interés de los nazis eran el espiritismo, el mesmerismo-magnetismo, el significado de las runas y la astrología. Si bien el gobierno no exigía pertenecer a algún culto específico, es cierto que dentro de ciertos círculos de líderes influidos por las creencias paganas de Alfred Rosenberg, se propugnara un neopaganismo como una contraposición al judeocristianismo, con Himmler como uno de sus principales adeptos. Himmler creía ser la reencarnación de Enrique el Cazador, fundador de la estirpe real de Sajonia en el siglo X, y entregado al paganismo, se proclamó adorador del dios Wotan.
El Ahnenerbe o Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana fue un instituto científico que investigó y recopiló indicios sobre un pasado ario. El sol negro, diseño empleado en el mosaico del castillo de Wewelsburg, es un símbolo que representa a un solo culto de 12 rayos, el cual se creía que era la fuente de poder de los arios. Es un símbolo que representa el día del fin del mundo en la cultura germánica. Contiene 2 círculos concéntricos, la esvástica y 12 runas sigil. Está llena de simbología y simbolismo nacionalsocialista. Al parecer alrededor del Sol Negro se reunían los 12 máximos líderes de las SS, los 12 rayos del Sol Negro, y en su centro su gran líder Himmler.